En la clase de hoy nos vamos a concentrar en el estudio de la estructura de los ácidos nucleicos. En todos los organismos, la fuente de la información biológica está en los ácidos nucleicos. En 1869, el biólogo suizo Micher aisló por primera vez una sustancia rica en fosfatos a partir de los núcleos de leucocitos. Al analizar esta sustancia, demostró que era un material complejo y que contenía fosfato y nitrógeno en proporciones distintas a las observadas en otras biomoléculas analizadas previamente. Esta sustancia se denominó nucleína, ya que estaba presente en los núcleos de células eucariotas. En primer lugar, vamos a reconocer que hay dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. El ADN está presente en el núcleo de las células eucariotas, en organelas y en células procariotas. Los virus pueden contener material genético tanto de tipo ADN o ARN. Ahora bien, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, ¿qué son estas estructuras? Los ácidos nucleicos son polinucleótidos, es decir, es un polímero constituido por elementos estructurales denominados nucleótidos. En los nucleótidos podemos reconocer tres partes esenciales: un grupo fosfato, un azúcar, que puede ser del tipo ribosa o desoxirribosa, y bases nitrogenadas del tipo de purinas o pirimidinas. Como les mencioné recién, dentro de la estructura de un nucleótido hay un azúcar. El azúcar presente en los nucleótidos es del tipo pentosa, es decir, un azúcar con 5 átomos de carbono. Los distintos tipos de ácidos nucleicos se diferencian por el tipo de azúcar que presentan en su estructura. En el caso del ARN, es una molécula de ribosa, mientras que en el caso de ADN, el azúcar utilizado es la desoxirribosa, que es un derivado de la ribosa que carece del oxidrilo en la posición 2. El otro elemento estructural presente en un nucleótido son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estructuras planares, heterocíclicas y aromáticas que derivan de la estructura de la purina o de la pirimidina. En el caso de las purinas, podemos identificar dos tipos: la adenina o la guanina. Ambas bases nitrogenadas se unen al azúcar a través de su átomo de nitrógeno presente en la posición 9, que está marcado en celeste en la figura. Las pirimidinas, timina y citosina, presentes en la molécula de ADN, son estructuras de 6 átomos de carbono y se unen al azúcar a través de su átomo de nitrógeno de la posición 1. Existe una quinta base nitrogenada de importancia biológica, y es el uracilo. Esta base nitrogenada reemplaza en el ARN a la timina, y la diferencia estructural entre el uracilo y la timina es la presencia de un grupo metilo en la posición 3 en la timina. Además del azúcar y la base nitrogenada, un nucleótido posee un grupo fosfato, es decir, que la adición del grupo fosfato convierte a un nucleósido en nucleótido. El fosfato es una estructura esencial para la polimerización de los nucleótidos, como veremos a continuación, y se une en la posición 5 del azúcar.
En la naturaleza existen derivados mono, di y trifosfatos de los nucleósidos. Es decir, por ejemplo, el AMP es el derivado monofosfato de la adenosina. El ADP es el derivado difosfato de la adenosina, mientras que el ATP es el derivado trifosfato de la adenosina. En este esquema se presenta una estructura típica de un nucleótido. En el ejemplo se representa con una pirimidina que está unida al azúcar, como habíamos visto, a través del nitrógeno de la posición 1. Además, quiero que noten la numeración de las posiciones en la figura. Para poder diferenciar las posiciones de las bases nitrogenadas respecto a las del azúcar, se utiliza una convención. Es decir, las posiciones del azúcar se numeran con números seguidos del símbolo prima. Por lo tanto, en el caso de la desoxirribosa, la posición 2' es la que carece del oxidrilo, mientras que la posición 5' es la que está esterificada con el grupo fosfato. A continuación vamos a ver cuáles son las propiedades físico-químicas de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas tienen carácter hidrofóbico y tienen una disposición coplanar de los enlaces. El carácter hidrofóbico viene dado por la naturaleza aromática de los anillos purínicos y pirimidínicos. Son insolubles en agua a pH fisiológico y son planas porque los carbonos tienen orbitales moleculares sp2. Finalmente, las bases nitrogenadas tienen una estructura resonante. La presencia de átomos tales como el nitrógeno y el oxígeno muy electronegativos dentro y fuera del anillo aromático hace que exista una atracción asimétrica de los electrones de la molécula, por lo tanto se forman dipolos que permiten formar puentes de hidrógeno. A diferentes pHs, la estructura se debilita al cambiar la disposición electrónica de las bases, por protonación a pH ácido o por desprotonación a pH básico. A pH neutro, las bases se aparean de forma tal que una purina se combina con una pirimidina. La purina adenina establece dos puentes de hidrógeno y se une entonces a la timina, mientras que la purina guanina se aparea con la pirimidina a través de 3 puentes de hidrógeno. Debido a estas diferencias, los pares de bases guanina-citosina son más estables que los pares de base adenina-timina. La presencia de grupos cetos y aminos cerca de un nitrógeno cíclico permite la existencia de tautomería. En las bases nitrogenadas puede existir tautomería cetoenólica o tautomería imina-amina. Todas las bases nitrogenadas son bases débiles y pueden ser desprotonadas a pH entre 9 y 10. Las purinas y las pirimidinas son moléculas altamente conjugadas, lo que hace que exista una resonancia en los átomos del anillo y le confiere a todos los átomos un cierto grado de doble enlace. Las bases nitrogenadas son moléculas planares, como ya habíamos visto, y como resultado de esa resonancia absorben fuertemente en el UV. En la tabla de la derecha que presento en esta figura se muestran los coeficientes de extinción molar de los nucleótidos a 260 nanómetros. Como veremos más adelante, esta propiedad es ampliamente utilizada en el laboratorio para cuantificar a los ácidos nucleicos.
Las bases nitrogenadas, entonces, son fuertemente hidrofóbicas a pH neutro, y el apilamiento de las bases y su estabilización por interacciones hidrofóbicas son la fuerza que más estabiliza la estructura de una cadena de ácidos nucleicos. En esta figura les presento una línea histórica de los acontecimientos importantes relacionados a la dilucidación de la estructura y función de los ácidos nucleicos. Como les dije en la presentación, recién en 1869 se aisló por primera vez este tipo de biomolécula a partir de células eucariotas. Recién casi un siglo después se confirmó que el ADN es el material genético de los organismos, lo cual fue seguido por la dilucidación de la estructura del ADN hecha por Watson y Crick en 1953. En 1968 se decodificó el código genético, es decir, se pudo saber qué combinación de nucleótidos codifican para qué aminoácido en una proteína. Finalmente, es importante mencionar que los investigadores Gilbert y Sanger inventaron el método de secuenciación de ADN, que es ampliamente utilizado para conocer la secuencia de nucleótidos presentes en los materiales genéticos de diversas procedencias. En 1987 se inició el proyecto de genoma humano y recién en 2001 se publicó el primer borrador de su secuencia completa. Actualmente, el método de Gilbert y Sanger ha sido ampliamente superado con otras alternativas en costos y tiempos de secuenciación, por lo tanto, se ha agilizado la secuenciación de genomas en la actualidad. El primer experimento en determinar que el ADN es el material genético fue hecho por Griffith en 1928. Este investigador utilizó dos cepas de bacterias, una lisa, patógena, y una rugosa, no patógena. Al inyectar a estas bacterias en ratones, se observó que los ratones inyectados con las cepas rugosas sobrevivieron, mientras que los inyectados con la cepa lisa, patógena, no sobrevivieron. Por otro lado, si las bacterias patógenas eran muertas previamente a su inyección al ratón, el ratón sobrevivía, mientras que si inyectaba en forma simultánea bacterias patógenas muertas por calor junto con bacterias lisas no patógenas, el ratón no sobrevive. Debido a esto, Griffith postuló la existencia de un principio transformante presente en el extracto de las bacterias patógenas muertas por calor, que era transferido a las bacterias no patógenas, provocándoles esa transformación a patógenas cuando eran inyectadas en el ratón. En el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, en lugar de utilizar ratones para probar la patogenicidad de las bacterias, se utilizó un lisado de las bacterias patógenas para evaluar su principio transformante. Ahora bien, en el caso de la bacteria no virulenta, cuando se plaquea en una placa de Petri, solo crecen colonias del tipo no patógena. Ahora bien, cuando el lisado de las bacterias patógenas muertos por calor se plaquea en una placa de Petri, no existe crecimiento de bacteria alguna. Por último, cuando se combinan las bacterias no patógenas con el lisado de las bacterias patógenas,
se produce la aparición en la placa de Petri de dos tipos de bacterias, uno del tipo no patógeno y otro del tipo patógeno. Es decir, que en el lisado de las bacterias virulentas muertas por calor, existe ese principio transformante que convierte a las bacterias no patógenas en patógenas. Para determinar cuál es el componente presente en el lisado celular inactivo que actúa transformando a las células de no patógenas a patógenas, se utilizaron distintos tratamientos para eliminar un tipo específico de biomolécula presente en el mismo. Es decir, se utilizó ARNasa para lisar ARN, proteasas para eliminar proteínas, lipasas para eliminar los lípidos, glucosidasas para eliminar hidratos de carbono y DNasas para lisar ADN. Como puede verse en la figura, cuando se combinan estos tratamientos con el lisado de las cepas patógenas, solamente se obtuvieron colonias no patógenas en aquellos casos en donde se trató previamente el lisado de la bacteria patógena con una enzima que degrada el ADN. Es decir, que esa muestra que carece de ADN no tiene el principio transformante observado por Griffith, por lo tanto, este principio transformante corresponde al ADN. Si bien este descubrimiento fue tomado con bastante escepticismo en la época, alentó a otros investigadores que continuaron con la dilucidación de la estructura del ADN. En la carrera para determinar cuál es la estructura tridimensional del ADN, los aportes realizados por Rosalind Franklin fueron de vital importancia. Ella fue la que obtuvo la imagen característica presentada en la figura en la izquierda de los patrones de difracción de rayos X que indican que el ADN está formado por dos cadenas unidas en una estructura helicoidal. Fueron de estos estudios de los cuales Watson y Crick infirieron su modelo para la estructura del ADN. En 1953, finalmente Watson y Crick ganaron el premio Nobel por su propuesta para el modelo de estructura del ADN. Basados entonces en los resultados obtenidos previamente por Franklin, postularon que el ADN se ordena en una doble hélice con giro a la derecha. El diámetro de la doble hélice es de 2 nanómetros. Recuerden que es una cifra del orden de 10 a la menos 9 metros, y la distancia entre dos pares de bases consecutivas es de 0,34 nanómetros. Cada giro de hélice tiene 10 pares de bases, generándose una hendidura mayor o una hendidura menor. Fíjense que las bases quedan en el interior de la hélice y se disponen de forma tal que las estructuras planares de estas bases nitrogenadas forman una especie de escalera. Una cosa muy importante que tenemos que aclarar es que las hebras del ADN son antiparalelas. Como pueden ver en la figura, las dos hebras corren en direcciones contrarias. A la izquierda, la hebra tiene una dirección 5'3', mientras que la hebra de la derecha está representada con una dirección 3'5'. Es decir, que las hebras en la estructura del ADN no solo son complementarias, sino que son antiparalelas.
Por otro lado, los experimentos daban la idea de que la estructura de la doble hélice es regular. Dado que las purinas y las pirimidinas tienen tamaños y formas tan diferentes, una de las preguntas que se hicieron es cómo una estructura regular puede acomodar una secuencia arbitraria de bases. Watson y Crick descubrieron que la guanina se aparea con la citosina y la timina con la adenina, y además que estos pares de bases tienen esencialmente la misma forma, resultando entonces una estructura regular. En esa época, Chargaff, realizando diferentes experimentos, pudo establecer varias leyes. Los experimentos de Chargaff demostraron que las muestras de ADN de diferentes tejidos de una misma especie tienen la misma composición de bases nitrogenadas. Por otro lado, que la composición de bases de ADN varía con las especies. La composición de bases del ADN de un organismo no varía con la edad, el estado nutricional o una variación ambiental. Y por último, el ADN de cualquier especie tiene un número de bases nitrogenadas adenina equivalentes al de timinas y el número de citosinas es equivalente al de guaninas. Las leyes de Chargaff se ven claramente con algunos de estos ejemplos. Observemos los porcentajes de cada base en el ADN de distintos organismos. Por ejemplo, si comparamos una bacteria tal como Escherichia coli con otra como Mycobacterium tuberculosis, vemos que los porcentajes de cada una de las bases son muy distintos. Mientras que E. coli tiene un 26% de adenina, Mycobacterium tuberculosis tiene 15% solamente. No obstante, las relaciones adenina sobre timina y guanina sobre citosina son idénticas, ya que siempre tenemos la misma cantidad de adenina y timina y la misma cantidad de guanina y citosina. Ahora bien, en la tabla a la derecha aparece otro número, que es el porcentaje de bases guanina más citosinas. Este porcentaje es distinto para cada organismo, y en el ejemplo que estábamos viendo, Mycobacterium tuberculosis tiene un porcentaje mucho más alto que Escherichia coli. De la misma forma, ustedes pueden observar distintas especies y compararlas entre sí. Las cadenas simples de ADN o ARN son muy similares entre sí y por convención siempre se escriben desde el extremo 5' al extremo 3', es decir, con esa direccionalidad. Recuerden que es lo mismo que sucede con proteínas, ya que por convención se escribe la secuencia de aminoácidos desde el amino terminal al carboxilo terminal. Los nucleótidos en las cadenas están unidos a través de enlaces fosfodiéster, es decir, el grupo fosfato del extremo 5' de un nucleótido se une al grupo oxidrilo de la posición 3' del azúcar ribosa o desoxirribosa según sea ARN o ADN, respectivamente. Esto determina que en la cadena quede una formación de estructuras en donde se intercalan azúcares y fosfatos. Como les mencioné recién, en la estructura propuesta por Watson y Crick existe la formación de esta doble hélice con la generación de hendiduras. Esas hendiduras de tipo hendidura mayor y hendidura menor pueden ser utilizadas para la unión de moléculas tales como proteínas en las hendiduras grandes o moléculas como drogas en las hendiduras pequeñas. La estructura propuesta por Watson y Crick de la doble hélice con giro a la derecha es la estructura presente en el ADN de doble hélice, de doble hebra de la forma B.
Sin embargo, existen otras formas estructurales, tales como la forma A o la forma Z. En la forma A es esencialmente una estructura muy similar a la propuesta por Watson y Crick, pero estaría presente en muestras de ADN a baja humedad. En este caso, la hélice de forma A es más ancha y más corta, haciéndose más compacta en general. En el caso de la hélice de forma Z, se supone que está adoptada en secuencias muy cortas de ADN o de oligonucleótidos y, a diferencia de las dos anteriores, es con giro a la izquierda. En la estructura del ADN podemos diferenciar la estructura primaria y la estructura secundaria en forma análoga a lo que habíamos visto en estructura de proteínas. La estructura primaria es la secuencia de nucleótidos en la cadena de polidesoxirribonucleótidos y la estructura secundaria sería la posición espacial relativa de todos los átomos de los residuos nucleotídicos. En el caso de la estructura terciaria está relacionado con el grado de enrollamiento que tienen las cadenas de ADN. Por ejemplo, los ADNs bacterianos son generalmente estructuras circulares que se pueden superenrollar, como por ejemplo sucede en los casos en donde se observa un enrollamiento en los cables de un teléfono. Estos superenrollamientos tienen como consecuencia la compactación de la molécula de ADN, por lo tanto es importante el superenrollamiento para el empaquetado de estas células, de estas moléculas en las células. Uno de los casos más extremos es el caso del ADN en el núcleo eucariota, donde está altamente empaquetado. Aparece en una ordenación especial durante las metafases, donde se puede identificar una unidad básica que es el nucleosoma, que está compuesto por ADN y proteínas básicas denominadas histonas. En el nucleosoma, el ADN está complejado con 5 tipos de histonas, denominadas H1, H2A, H2B, H3 y H4. Como les dije recién, los nucleosomas contienen proteínas. Estas proteínas son muy básicas, ya que son ricas en arginina y en lisina. El ADN entonces se va enrollando alrededor de las histonas y en una micrografía electrónica se reconocen a estas estructuras como si fuera un collar de perlas. Bueno, entonces una vez que ya vimos la estructura del ADN, ¿cuáles son las funciones de esta molécula? El ADN es el encargado de almacenar la información genética y por otro lado es el molde utilizado para la replicación y la transcripción, dos procesos que vamos a ver en la clase próxima. Es importante que definamos ciertos términos. Un gen es una unidad mínima funcional de ADN. Y por otro lado, un genoma incluye a la totalidad de los genes de un individuo. A diferencia del ADN, la estructura del ARN es mucho más variable. Es decir, tiene una variabilidad conformacional muy alta. Y esto es así debido a que, en general, el ARN es monohebra y además
tiene funciones mucho más diversas en la célula cuando se lo compara con las funciones del ADN. Se pueden diferenciar varios tipos de ARN. Por ejemplo, el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal, el ARN heterogéneo nuclear o los ARN nucleares pequeños. Cada uno de ellos tiene distintas funciones, como lo vamos a ver a continuación. Además de cumplir distintas funciones, los ARN eucarióticos tienen distinta abundancia. Los más abundantes, por sobre todos los otros ARN, son los ARN ribosomales, que representan el 80% del total de los ARN presentes en una célula y son muy estables. Otro tipo de ARN que no son estables o pueden ser muy inestables son los ARN mensajeros, que representan entre un 2 a un 5% del total del ARN presente en una célula eucariota. A diferencia del ADN, cuya estructura es una doble hélice de aspecto regular, la estructura del ARN es totalmente irregular y son moléculas de simple hebra en su mayor parte de la estructura, con algunas zonas de doble hebra. Estas zonas de doble hebra pueden adoptar estructuras secundarias o estructuras terciarias. En esas zonas de estructura secundaria, el ARN puede ser simplemente una zona dúplex, puede tener un bucle y un tallo, o bucles internos, o protuberancias. Las funciones de la molécula del ARN van a depender de cuál es el tipo de ARN que estemos considerando. Por ejemplo, los ARN de transferencia, mensajero y ribosomal, todos intervienen en la síntesis de proteínas. Los microARN o los non-coding ARN regulan la expresión génica. Puede también llevar la información genética, como en el caso de los ARN presentes en virus. Pueden intervenir en mecanismos de defensa, como los ARN de interferencia. Pueden modificar a otros ARN, como los ARN SN. Pueden presentar actividad catalítica, estabilizar al ADN, o intervenir en la síntesis del ADN. Uno de los tipos de ARN más estudiados es el ARN mensajero. El ARN mensajero es el transportador de la información genética desde la molécula de ADN para la síntesis de proteínas. Comprende un bajo porcentaje del ARN total en la célula y es considerablemente heterogéneo en la composición y en el largo de las bases que están presentes en un ARN mensajero. Otro tipo de ARN muy estudiado es el ARN de transferencia. Es más abundante que los ARN mensajeros, siendo aproximadamente un 15% del total de los ARN presentes en una célula. Su función es el transporte de aminoácidos hacia los ribosomas, donde se ensamblarán en las proteínas en formación. Hay varios ARN de transferencias en una célula, al menos 20 diferentes, uno por cada tipo de aminoácidos
que son utilizados en la síntesis proteica. En su estructura son ARNs pequeños de menos de 100 bases y presentan estructuras donde algunos nucleótidos tienen bases nitrogenadas modificadas. Por ejemplo, la pseudouridina o la metilguanosina. Otro tipo de ARN es el ARN ribosomal, que es el componente de los ribosomas. Hacen aproximadamente un 80% del total de ARNs de las células y hay distintos de ARNs los cuales se diferencian por su coeficiente de sedimentación en distintos tipos. Resumiendo, el ADN se estructura en una forma de doble hélice en donde hay dos cadenas que son complementarias y antiparalelas. El azúcar componente de los nucleótidos es la desoxirribosa. Las pirimidinas son timina y citosina y hay igual cantidad de adenina y de timina que de guanina y citosina. Por lo tanto, la relación entre purinas y pirimidinas es siempre igual a 1. Por otro lado, el ARN es una estructura de una cadena simple lineal que puede plegarse en zonas de doble hélice. El azúcar presente en los nucleótidos es del tipo ribosa y las pirimidinas utilizadas en esta estructura de ARN son el uracilo y la citosina. Pueden existir zonas de complementariedad, pero esto es variable, por lo tanto, la relación entre purinas y pirimidinas es variable. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos? Los polinucleótidos de ADN o ARN son hidrofílicos, es decir, las cadenas pueden formar puentes de hidrógeno entre el agua y los fosfatos o entre el agua y los oxidrilos de la pentosa. Por lo tanto, son más solubles que las bases que lo forman. A pH fisiológico, los grupos fosfatos presentan cargas negativas, por lo que los polinucleótidos son de naturaleza ácida. Debido a que los polinucleótidos son moléculas muy largas en relación a su diámetro, las soluciones que forman son soluciones altamente viscosas. Químicamente son muy estables, especialmente en el caso del ADN, ya que carece del oxidrilo 2' presente en la molécula del azúcar. Es precisamente este radical el que proporciona las principales diferencias entre ambos ácidos nucleicos. En el interior de la doble hélice, como habíamos visto, se produce el apilamiento de las bases. Este apilamiento provoca que las nubes electrónicas asociadas a cada una de las bases interacciones con las que están en forma adyacentes. Estas interacciones de característica hidrofóbica son incompatibles con las interacciones polares con el agua. Las bases de esta forma apiladas absorben menos luz ultravioleta que las que están sin apilar. Por lo tanto, la desnaturalización de la doble hélice puede provocar una variación en la absorción a 260 nanómetros. Las bases nitrogenadas pueden sufrir distintas reacciones químicas. En el caso de la desaminación, la desaminación espontánea de citosina da origen a la formación de uracilo.
Es por esto que la naturaleza debe haber elegido timina en lugar de uracilo para la estructura del ADN, ya que cambios espontáneos darían una alteración en la lectura de citosina a uracilo, con la aparición en la próxima generación de una base nitrogenada de adenina y con la consiguiente disminución de los pares citosina-guanina en un ADN. Otra reacción química que pueden sufrir las bases o los ácidos nucleicos es la pérdida de purinas por hidrólisis ácida. Una diferencia importante entre la estructura del ADN y la estructura del ARN es que el ADN es estable frente a la acción de álcalis, mientras que el ARN se hidroliza en condiciones alcalinas. En condiciones alcalinas, donde hay una base fuerte, el hidroxilo puede atacar al hidroxilo de la posición 2' de la ribosa, dando por resultado la formación de derivados 2', 3' cíclicos monofosfatos, los cuales se resuelven en derivados 2' o 3' monofosfato y una cadena más corta de ARN. Debido a que los electrones de las bases nitrogenadas absorben luz UV por estar deslocalizados, los electrones pasan a un nivel energético superior y cuando regresan a su nivel normal, la energía sobrante puede catalizar una reacción entre bases nitrogenadas muy cercanas. La reacción más habitual es la formación de dímeros de timina cuando hay dos timinas consecutivas en una secuencia. Esta dimerización forma un anillo de ciclobutano muy estable, de manera que las células han tenido que desarrollar un mecanismo específico para deshacer esta estructura. Esta propiedad es utilizada por agentes mutagénicos como el 5-bromouracilo, ya que tienen gran tendencia a producir dímeros y la célula lo elimina con dificultad. La doble hebra de ADN puede sufrir procesos reversibles de desnaturalización-renaturalización. En el proceso de desnaturalización, la doble hebra se separa en forma parcial hasta producir la separación total de cada una de las cadenas, y estas dos cadenas separadas en forma independiente pueden reasociarse nuevamente a través de apareamiento de bases complementarias para producir nuevamente la doble hélice original. En este proceso, la solución del ADN puede ser sujeto a pHs extremos o temperaturas por encima de los 80 grados, observándose que la viscosidad de la solución disminuye en forma abrupta, lo cual indica que el ADN ha sufrido un cambio físico. Una de las formas clásicas en el laboratorio que se utilizan para desnaturalizar el ADN es la aplicación de calor. La transición desde una estructura de doble hebra a una simple hebra en el ADN puede ser monitoreada siguiendo su absorción a 260 nanómetros. En el momento en donde se produce la desnaturalización del 50% de la estructura helicoidal, se produce un aumento abrupto de la absorbancia a 260 nanómetros y este efecto se conoce como efecto hipercrómico. Es decir, las bases en su estado libre, independientes de la estructura de la doble hebra, absorben
más que las bases ubicadas dentro de la doble hélice, debido al apantallamiento que ocurre en la estructura de la doble hélice entre las bases apiladas. Ahora bien, la temperatura a la cual se produce la pérdida del 50% de la estructura helicoidal se denomina temperatura de fusión o T-melting. Esta temperatura de fusión es característica para o depende del contenido de guanina-citosina y se observa que a mayor contenido de guanina-citosina en un ADN, mayor es la T-melting. En el esquema, por ejemplo, el T-melting de la curva celeste es menor que el T-melting de la curva Bordeaux. Por lo tanto, se puede presumir que el ADN correspondiente a la muestra de la curva Bordeaux tiene un contenido de guanina-citosina mayor que el de la curva celeste. En esta micrografía electrónica se muestra un ADN donde, además de la doble hebra observada en los trazos más oscuros de la línea del ácido nucleico, hay otras zonas en donde están estructuras abiertas, marcadas especialmente con las flechas rojas, y que son zonas de desnaturalización en donde se ha entonces comenzado el proceso de desnaturalización de la doble hélice. El hecho entonces de que las moléculas de ADN pueden sufrir procesos de desnaturalización, renaturalización reversibles, ha permitido utilizar esta propiedad en el laboratorio para identificar diferentes tipos de moléculas de ADN. En este caso se utiliza entonces el término hibridización, en donde moléculas de distinta procedencia de ADN son previamente desnaturalizadas completamente y consecutivamente se enfrentan estas dos tipos de hebras, dos tipos de moléculas de ADN de distinto origen, se permiten su hibridización, su mezcla, y las regiones homólogas o las regiones complementarias entre todas las hebras mezcladas forman, por un lado, ya sea moléculas idénticas a las originales o moléculas híbridas, resultado de la combinación de los ADN de las distintas muestras. Este proceso se denomina entonces hibridización del ADN. Los ácidos nucleicos pueden ser escindidos utilizando enzimas denominadas nucleasas. Existen endonucleasas que cortan en una zona interna de la doble hélice o exonucleasas que cortan ya sea en el extremo 3' o en el extremo 5' de las cadenas del ADN. Un ejemplo de estas endonucleasas son las endonucleasas de restricción, que permiten cortar al ADN en secuencias específicas de nucleótidos. Por ejemplo, en el caso de la figura, en el ADN existen sitios de restricción o lugares donde van a ser posibles, reconocidos posiblemente por una enzima específica, donde cortan, por ejemplo, en el caso de la enzima EcoR1,
cuando está presente el hexanucleótido GAATTC. Como pueden ustedes ver, estas secuencias son reconocidas por la enzima de restricción y produce el corte en lugares específicos de la doble hélice. Además de su función clave estructural en la participación de la estructura de los ácidos nucleicos, los nucleótidos se pueden encontrar en otras moléculas biológicamente relevantes y desempeñan otras funciones. Una de las moléculas más importantes que hemos visto en metabolismo es la molécula de ATP. El ATP transporta energía química y tiene un rol muy importante en biosíntesis. Algunas coenzimas poseen, por ejemplo, adenosina. Este es el caso del NAD o del dinucleótido de nicotinamida y adenina. Recuerden que el NAD puede participar en procesos de oxidorreducción y la característica diferencial entre la molécula de NAD reducido y oxidado es su absorción diferencial a 340 nanómetros, de forma tal de que esta molécula es muy usada en reacciones acopladas para seguir la completitud de una reacción enzimática. Otra coenzima que contiene adenina es el FAD, que es el dinucleótido de flavina y adenina, que también participa en reacciones de óxido-reducción, al igual que el NAD. En el caso de la coenzima A, tiene un 3-fosfoadenosina difosfato, y hay otros nucleótidos que tienen propiedades regulatorias, tales como el AMP cíclico, el GMP cíclico o el tetrafosfato de guanosina.